chicos, bienvenidos de nuevo al canal La Magia de Avalon. Esta semana vamos a hacer un vídeo para completar, de momento por lo menos, una serie de vídeos que hicimos al principio, en el que hablamos de las influencias negativas. Hoy quiero centrarme sobre todo en algo que habitualmente me preguntáis muchos y que creo que es importante, y es hablar de los síntomas básicos o los síntomas que podemos tener cuando tenemos influencias negativas, cuando tenemos un enganche de este tipo, valga la redundancia, enganchado a nuestro aura y además conectado a nuestros chakras y que nos está drenando la energía. Empezamos a notarlos, como os hablaba, siempre se suele notar de una manera muy sutil. Generalmente los síntomas van de menos a más. A medida que va pasando el tiempo, que vamos teniendo esto enganchado, el estado que tenemos va empeorando. ¿Por qué? Porque, como os expliqué, al irte drenando la energía positiva por un lado e irte metiendo energía negativa es un proceso en el que, claro, decía mi madre que donde quitan y no ponen, pues descomponen. Pues algo así a nivel energético. Cuando te van quitando energía y en vez de reponer te van metiendo algo que es negativo, pues el estado va empeorando poco a poco de una manera bastante notable. En un principio, como decía, los síntomas suelen ser más sutiles y suele notarlos primero la persona, luego empiezan a notarlo la gente de alrededor y luego ya empieza a afectarte a lo que es, te empieza a bloquear o afectar a nivel de vida en función también, dependiendo de tengas el enganche, si es en qué chakra sea, pues te puede afectar a un nivel o a otro, o te afecta a un plano de la vida o a otro. Pero lo primero que siempre se nota suele ser a nivel espiritual y a nivel emocional. Algo muy típico, que es básico generalmente en las personas que sufren este tipo de influencia, es el agotamiento. Es como un cansancio generalizado sin ninguna causa médica. Esto que dices, parece que pues la sensación como que no das más de sí, que estás siempre cansado, independientemente de si estés trabajando, estés de vacaciones o como estés, pero que estás siempre cansado. Es un agotamiento bastante inexplicable. Luego suele haber alteraciones también en el sueño. Cuando hablo de alteraciones en el sueño pueden ser muy diversas. Puede ocurrir que duermas y que no descanses, que te levantes aunque hayas dormido 10 horas o las que sean, como si no hubieras dormido apenas. Puede ocurrir también en ciertos casos insomnio. En otros lo que puede pasar es que se tengan alteraciones durante el sueño, o bien que se tengan pesadillas o sueños bastante agitados, bastante desagradables. Por último lugar, entre los síntomas más comunes estaría el cambio de carácter, ¿vale? Cuando hablamos de cambio de carácter pueden ser o bien que de repente uno esté más irritable, que empieza a notar como que tiene tendencia a más ideas negativas, como una especie de estado depresivo. Pueden aparecer incluso pensamientos un poco obsesivos, incluso que llegue uno a coquetear con ideas demasiado nocivas, autolesivas, ideas suicidas. Aunque no las lleve a la práctica, puede ocurrir que venga esa idea de manera recurrente, que uno diga, no, por Dios, ¿qué estoy pensando?, ¿no? Y que lo intente retirar, pero como que sea un pensamiento que está intoxicándonos y que venga de una cierta manera recurrente. Como decía, la sensación a nivel de carácter que suele tener una persona es como que de repente ya no se reconoce a sí mismo, o piensa o cree que la vida que ha ido llevando, las cosas que le han ido pasando, han ido agriando su carácter o han ido cambiando. Cada uno tenemos tendencia a unas ciertas emociones negativas, pues con negatividad eso se potencia. También puede ocurrir que la persona se irrite sin saber por qué. Es como que te dice, y además generalmente con las personas de más cerca nuestro, de nuestro entorno, es como que no entiende qué es lo que le pasa, pero hay personas que le irritan de una manera profunda y le sacan de quicio, y además racionalmente dices, si es que no hay una razón, no entiendo por qué ocurre esto, pero esto ocurre. Hasta aquí podríamos hablar de lo que son los síntomas más comunes, más habituales. Cuando pasa el tiempo, como os decía, estos síntomas no solamente no desaparecen, sino que dan paso a otros nuevos. Quiero decir que acaban conviviendo con otros nuevos. Hay personas que cuando sufren de esto y intentan meditar, porque hacen habitualmente meditación, algún ejercicio de tipo energético, espiritual,
empieza a entrarles una opresión muy grande y no pueden seguir adelante con estas prácticas, y generalmente suele ser este tipo de manifestaciones de lo que uno tiene enganchado. Entonces se suele hacer muy patente en ese tipo de circunstancias y no te suele dejar llevar a cabo ese tipo de ejercicio energético que por otro lado te hubiera venido muy bien porque te hubiera recargado energéticamente. Cuando hablo de sensación de opresión, puede ser que sea como un sentimiento de algo que te oprime en el pecho, en la garganta. Puede ser incluso que sea algo de una manera muy fuerte, como un sentimiento de ahogo, como que sientes que algo te está apretando casi en la boca del estómago y te lo retuerce, incluso acompañado de náuseas, otro tipo de síntomas. Otro tipo de síntomas serían las sensaciones extrañas. Con esto quiero hablar de miedos, de fobias, sensación como que estar en casa y sentir como que tienes algo detrás, o sentir un miedo injustificado. También puede ocurrir que uno perciba sombras o de repente se le erice la piel y sienta como que alguien le toca en la espalda o en el brazo o lo que sea, pero son suelen ser sensaciones muy desagradables. También puede ocurrir un poco incluso que rayen la paranoia. También hay personas que tienen ciertas capacidades y que incluso les puede ocurrir que vean, que tengan incluso proyecciones a nivel mental de imágenes grotescas. A mí esto me ocurría mucho cuando tenía algo enganchado e intentaba meditar, me venían de manera recurrente ciertas imágenes bastante desagradables, que además producen miedo, producen asco, o producen una reacción muy desagradable. ¿Por qué ocurre esto? Pues por lo que comentaba en otros vídeos. Este tipo de entidades favorecen que tú tengas emociones negativas porque al bajar tu energía se enganchan más, entonces son manifestaciones que provocan en ti para poder seguir alimentándose. Por otro lado, también tendríamos problemas emocionales. Cuando es un poco más allá de lo que hablábamos al principio, de esos cambios de humor, es cuando uno siente pues como que ya no es el mismo, o cuando tú ves en otra persona que crees que pueda tener esto que cambia de manera totalmente distinta, es como que se convierte en otra persona. Incluso puede llegar este tipo de influencias a empujarte a hacer cosas que habitualmente tú no haces o que realmente no quieres hacer. Y consecuencia de esto pues pueden venir rupturas sentimentales, infidelidades y muchos problemas a nivel emocional. Personas que han venido alguna vez a mi consulta y hemos hablado y tenían algo así, hablaban, por ejemplo, una de las consecuencias de tener un amarre es que hablaban de que produce una cierta locura. Es como que ellos lo describían así, decían, no entiendo qué es lo que me pasa, yo estoy enamorado de una persona y es como que no puedo estar con esa persona, incluso la otra persona queriendo estar, en este caso, con él. Sin embargo, se veía obligado, había algo dentro como que le arrastraba a estar con otra chica que él no quería y ni siquiera quería estar con ella, sentía como un cierto rechazo, pero era como algo que le arrastraba. Y es bastante desconcertante porque sientes como que tienes o doble personalidad o algo similar dentro de ti mismo y produce bastante locura. También pueden ocasionar problemas económicos, problemas en el trabajo, puede ocurrir que haya pérdidas económicas por determinadas cosas, que se rompan, yo qué sé, que se rompan cosas en casa y que haya que pagarlo y demás, como de manera muy recurrente. Es decir, es como que ya no es algo, no digo que cada vez que se rompa algo haya algún problema económico, sea un problema de energía, pero es como algo constante, como que una cosa y otra y otra y otra, y como que algo no te termina de dejar levantar cabeza. Hablo de eso. También pueden ocurrir accidentes, y cuando hablo de accidentes no solamente estoy hablando de accidentes de coche, pueden ser también caídas en la calle, golpes fortuitos, como decía también anteriormente, cosas que se rompen sin razón. Un día se me rompe el frigorífico, otro día se estropea el lavavajillas, otro día tengo un pequeño problema en el coche. Es como cosas que se van encadenando una otra y como que es casi una sangría de cosas fortuitas. Y ya por último quería hablar de manifestaciones físicas. No siempre ocurre, pero a veces también puede darse que la persona, sin saber por qué y demás, se levante pues con ciertas manifestaciones, como con golpes que no se ha dado, moratones, rasguños y otro tipo de sensaciones. Incluso hay personas que se han levantado por la mañana como con la marca de un mordisco. Pues puede ocurrir. No es habitual, pero son cosas que pueden ocurrir. Y ya por último quería hablar de otros síntomas que también se pueden dar a veces, como olor fétido que no se sabe de dónde procede,
Me refiero a una habitación, obviamente no por no lavarse, sino en una habitación en un lugar concreto que de repente aparece un olor de manera inexplicable. También reacciones extrañas en las mascotas, perros que se quedan mirando a un lado que no hay nadie de una manera fija o se ponen a ladrar, o gatos que de repente se erizan. Eso suele ser también habitual, o que se ponen excesivamente nerviosos o sienten miedo. También plantas que se mueren sin razón aparente. No me vale que la persona tenga mala mano con las plantas, ¿no? Sino más bien como que de repente pasa algo y no termina de darse ninguna planta. Eso suele ser también sintomático. Las reacciones en niños, como hablaba, los niños no están muy protegidos y no se les engancha nada, pero sí suelen somatizar lo que les pasa a los padres. Entonces puede ocurrir que un niño se comporte de una manera extraña, que esté somatizando en sí mismo los síntomas de la negatividad, o que tenga sueño, que esté demasiado irritable, demasiado nervioso, mucho más de lo normal, ¿no? O sea, algo que se salga de lo normal. Y puede ser que esté manifestando el niño mismamente los síntomas de esta negatividad. Así que si vosotros creéis que estáis sufriendo algún tipo de influencia energética, o que alguien que conocéis la sufre, sí que os aconsejaría que buscarais ayuda lo antes posible. Siempre os digo que lo ideal para esto no se quita generalmente con velas, ni se quita con velas ni con rituales. Hace falta una persona que pueda trabajar a través del plano astral, a través de proyección astral, otro tipo de método, pero que pueda ver este tipo de entidades y que pueda quitarlas. Eso es necesario y es imprescindible. Por eso hay muchas veces que hay personas que dicen hacer limpiezas y probablemente lo hagan con toda la buena voluntad del mundo, pero no son efectivas. Porque hace falta eso específicamente, que la persona lo pueda ver para poder quitarlo. Así que nada, sin más, si tenéis cualquier duda, os repito que aquí estoy para poder echaros una mano, y si creéis que necesitáis una limpieza y queréis confiar en mí para que la haga, pues contactad conmigo. Podéis hacerlo a través del teléfono 607 75 58 25, a través de mi correo electrónico, a través de la página web, eso como lo queráis, y podéis concertar una cita. Así que nada, me despido ya sin más y os mando un abrazo lleno de energía y os emplazo hasta el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!